Hola a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición, y en mi canal de YouTube trato temas de salud, medicina y bienestar. Así que si estás interesado en estos temas, te invito a suscribirte. Hoy tengo el placer de estar con una compañera, con la doctora Laura Bartolomé Hernández, que es, bueno, ella es jefa de servicio en excedencia de la prestigiosa Fundación Jiménez Díaz, pero ahora se está dedicando a un proyecto personal en el cual pues, busca dar una atención de excelencia a sus pacientes, pues fuera de las presiones que suele haber en la sanidad pública, en que muchas veces pues, no hay el tiempo suficiente para atender bien al paciente, pues por las dinámicas que hay en la sanidad pública. Y ahora pues ella es jefa de la unidad de endocrinología y nutrición de la Clínica INDA de Madrid. Y además, pues bueno, Laura, permíteme que lo diga, pues está escribiendo un libro en el cual pues va a abarcar todos sus conocimientos de su amplia trayectoria, ¿no? Que estaremos encantados de leer en cuanto se publique. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Teresa. Pues nada, encantada de estar aquí contigo. Compartimos un ratito en una cena y la verdad es que tenemos un montón de cosas en común y de temas para tratar juntas. Entonces, nada, estoy encantadísima de estar aquí en tu canal. Pues yo me alegro también mucho que estés aquí y bueno, pues ya llevamos planeando esta entrevista, debate, al final ha cuadrado ya por fin hoy y bueno, pues hoy vamos a hablar del pasado, presente y futuro de la obesidad. Quería preguntarte, Laura, ¿tú cómo ves el pasado, presente y futuro de la obesidad y cómo ha sido esta evolución? A ver, yo llevo en endocrinología ya 20 años, que parece mentira, pero ya empecé la residencia en 2004. Entonces, nada, ya han pasado estos 20 años, con lo cual tengo cierta perspectiva del pasado. Y bueno, en cuanto a presente y futuro, creo que estamos viviendo una época muy buena. Creo que la aparición de fármacos, que por fin son fármacos que son realmente eficaces y seguros, ha cambiado o sea, completamente el paradigma de manejo en la obesidad. Entonces, bueno, aunque vamos a hablar de muchas cosas, yo sí que es verdad que me gustaría dedicar un ratito a toda la revolución que tenemos actualmente en cuanto a los fármacos de los que disponemos ya hoy por hoy y los que ya sabemos que están a las puertas, que los tendremos disponibles dentro de poquito. Yo creo que eso ha sido el principal cambio. Porque, bueno, sabes que hemos manejado siempre alguna ayuda farmacológica, pero con muchos efectos secundarios y en la balanza siempre había muchas veces casi más contras que pros. Y eso, y desde que tenemos los análogos de GLP-1, y ya hablaremos de lo que vendrá más adelante, que son los dobles o los triples análogos, pues bueno, pues sabemos que contamos o sea, en nuestro arsenal terapéutico con unas herramientas que realmente son muy seguras y son muy eficaces, pero es verdad que hay que conocerlas muy bien y manejarlas muy bien para que tengan buenos resultados. Entonces, lo que estamos viendo con esta revolución que ha habido, pues es que hay como muchas informaciones que no vienen dadas desde pues, fuentes más científicas o desde profesionales que estamos como más acostumbrados al uso, entonces creo que se levantan a veces revuelos que no le hacen justicia a esta herramienta que al final es una herramienta, o sea, todo lo que llegue de la mano de la investigación y de los adelantos que se van produciendo en la medicina, pues bienvenido sea, pero ya digo que yo creo que merecen una buena explicación para que le llegue al paciente una información fidedigna y que no pues se enfrente a tantos miedos de cuando lo prescribimos, pues enfrentarse a la opinión de pues es que el de enfrente lo ha usado y me dijo esto, o en la farmacia me han dicho esto otro, o he escuchado un vídeo donde aparecía esto otro. Entonces, bueno, pues ya digo que dentro de todo lo que podemos hablar, este tema me apasiona y dentro del libro pues le dedico buena parte del libro como presente y futuro de la Perfecto. obesidad. Perfecto. Yo sí que he visto desde que empezamos a trabajar, cuando no teníamos esta herramienta tan potente, pues siempre a los endocrinos nos quedaba un poco de frustración, ¿no? Tratar la obesidad, porque tampoco sabíamos bien qué hacer, ¿no? Realmente en endocrinología no hay tanta formación en dietética
y nutrición como para poner dieta y luego en consulta tampoco tenemos tanto tiempo. Y ejercicio físico, bueno, sí hay que hacer ejercicio físico, pero también había que aprender, ¿no? A prescribirlo. Y si yo me acuerdo al principio, ¿no? Esas frases lapidarias de menos plato y más zapato, ¿no? Que después se ha visto que, o sea, que no Este es tema, así, ¿no? Pero sí, sí, la simplificación, que al sí, la final solo hace simplificación. daño, sí, sí, sí. Pero creo que dentro de todo el cambio que ha habido o que está habiendo actualmente en cuanto a la obesidad, también es que cada vez sabemos más, obviamente, como no puede ser de otra manera. Entonces, cada vez tenemos una visión más global de lo complejo que resulta esta enfermedad. Cada vez sabemos definirla mejor. Ya no sabía si decir enfermedad o no, pero bueno, realmente el definirlo como enfermedad hace que podamos luchar porque, pues eso, remedios como tratamientos farmacológicos, pues los tengamos disponibles, o sea que cada vez podamos tener más recursos y más investigación sobre el tema. Podemos discutir si puede ser llamado enfermedad o condición, pero en cualquier caso, lo importante es que cada vez sabemos más. Entonces ya hablamos de microbiota, hablamos de descanso, hablamos de ejercicio físico, todos a los que nos apasiona la obesidad, aparte de lo que se estudia en la especialidad, que desgraciadamente, como dices, no es mucho, nos formamos fuera en cuanto a dietética y nutrición, en fin, que es un mundo que tiene ya cada vez más aristas de las que vamos conociendo más. En cuanto a la cirugía, igual, pues para los que los fármacos no es suficiente, siempre tenemos la opción quirúrgica que a su vez vivimos avances, hay cada vez técnicas quirúrgicas más novedosas y menos invasivas. Entonces, bueno, es un mundo que, como tú dices, al principio a mí no me gustaba demasiado porque sentía que no ayudaba a los pacientes. Como sabes, nuestra tasa de fracaso era muy alta. Estamos hablando de un 95% de nuestros pacientes a los 2 años volvían al peso de inicio o incluso superior al que habían partido en la consulta inicial. Entonces, claro, en ninguna patología estábamos acostumbrados a una tasa de fracaso tan alta, con lo cual era desalentador tanto para el paciente como para el médico. Ahora, en cambio, ya digo, es otra era bastante más ilusionante. Sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo que los fármacos para la obesidad, los agonistas de receptor de GLP-1 han supuesto una gran revolución, que ese es el presente, pero con la gran incidencia y prevalencia de obesidad que está habiendo y el alto coste de los fármacos, el futuro, ¿cómo lo ves? Porque no sé si sería sostenible, ¿no? Basarnos tanto en esa herramienta para proyectar un futuro de tratamiento de la obesidad. Ya, es verdad que no, o sea que desgraciadamente son fármacos que son muy caros. Yo espero que cuando vayan llegando las nuevas versiones, estamos en la primera generación de análogos y vendrán otras nuevas generaciones con los avances que estamos viviendo ahora. Entonces yo espero que eso abarate los primeros, pero aún así sigue siendo algo que solo va a ser accesible a unos pocos. Y eso que nosotras estamos acostumbradas a un medio en el que, bueno, dentro de lo que cabe, más o menos pues muchos o algunos de nuestros pacientes se lo pueden permitir, pero bueno, ya hablando de otros países, países en vías de desarrollo donde la obesidad está aumentando, es verdad que esto pues no es algo que podamos plantear como tratamiento, como antes y después, un antes y un después en la prevalencia de obesidad, ya digo, en determinados medios. Creo que tiene que haber, pues, de la mano de este conocimiento que venimos aumentando, ¿no? Sobre este tema, sobre todo una inversión y un cambio en cuanto a la prevención. Tenemos unos genes que se Perfecto. llevan regular con nuestro ambiente. Entonces yo creo que cada vez tenemos que avanzar en eso, en, bueno, pues ya sabemos muchas cosas. Hay temas en los que los médicos no nos ponemos muy de acuerdo, pero otros sí. Entonces, bueno, pues ya sabemos tema ultraprocesados en cuanto a la alimentación, o sea, sabemos cuáles son enemigos comunes y uno de ellos estaría ya directamente en cómo hacemos la compra, ¿no? Pues incidir en educación, en prevención, en pues el aumentar el ejercicio físico en los trabajos, en las escuelas, todo eso será un punto indispensable para que haya un antes y un después, para que realmente podamos estar hablando de que la curva que solo vemos que va hacia arriba, pues llegue un momento en que veamos algún tipo de cambio de tendencia. Si no es así, es imposible. Pero es verdad que estos fármacos a mí me gustan mucho porque yo cuando los utilizo para cambiar hábitos.
O sea, creo que esta es la orientación de los fármacos, son una ayuda para cambiar hábitos y en algunos casos, pues ya digo, prevenir será la clave, pero en cualquier caso la base, que es las pautas en cuanto a la alimentación, el ejercicio, el descanso, van a ser los mismos, se utilicen fármacos, se puedan utilizar fármacos o no se puedan utilizar. Mm. Sí, o sea, total. Ahora el presente, nuestro mayor recurso de los endocrinos son estos fármacos. Bueno, Laura, ¿y tú qué opinas de esta nota de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la cual limita la prescripción de agonistas del receptor de GLP-1 fuera de ficha técnica para pacientes con obesidad? Ujú. Bueno, debido a los problemas de suministro que sabemos que está habiendo, Sí. pues por ejemplo, con el semaglutide, que en su ficha técnica la indicación es para diabetes tipo 2, pero sabemos que es un fármaco seguro y muy eficaz para el tratamiento de la obesidad, Ujú. pero ahora mismo en España no disponemos de la variante de semaglutide, o sea, del medicamento con indicación para la obesidad, que en otros países sí está disponible, que es Wegovy. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que en este caso la polémica ha venido servida del hecho de que una de las dos moléculas de análogos de GLP-1 que tiene estudios en obesidad sin diabetes, que es la semaglutida, hoy por hoy solo ha salido con esa indicación en Estados Unidos, porque el hecho de que una molécula salga al mercado con una indicación u otra se basa en que en el estudio, en el ensayo clínico de precomercialización, se haya estudiado ese principio activo a una dosis determinada y con una forma de administración determinada. Sabemos que semaglutide aquí en España lo tenemos tanto subcutáneo como vía oral. Subcutáneo tenemos con el nombre comercial de Ozempic, que sabemos que hay dosis de 0,25, 0,5 y 1 miligramo, y vía oral es nombre comercial Rybelsus. El de vía oral, el Rybelsus, están haciendo estudios actualmente, creo que se llaman Oasis, en obesidad sin diabetes, pero lo que hay publicado es obesidad más diabetes y con eso hay que tener cuidado. Y el subcutáneo, el Ozempic, a estas dosis, los estudios que he publicado son obesidad más diabetes. A dosis más altas están publicados estudios en obesidad sin diabetes, que el nombre comercial es Wegovy. Todo este follón es para contextualizar el hecho de que cuando se ha utilizado Ozempic fuera de ficha técnica, se ha utilizado sabiendo que era eficaz y seguro. Es decir, los estudios que están hechos con el otro nombre comercial, el de Wegovy, que llegará dentro de poquito a España, la diferencia que tienen es que son dosis más altas. Entonces, al contar nosotros con dosis más bajitas, sabemos que a lo único que nos hemos arriesgado es que tienen un efecto terapéutico menor, pero una seguridad igual o mayor, porque estamos simplemente manejando otras dosis. Entonces, el tema es que como se ha desabastecido, por supuesto que hay que priorizar el uso en diabéticos, que al fin y al cabo es para lo que está comercializado aquí en España, desgraciadamente. No tenemos esa otra indicación y, por supuesto, no se puede dejar una patología como la diabetes sin fármacos, sin herramientas para tratarla. Entonces, dicho esto, no se debe utilizar hoy por hoy, pero entiendo que se haya utilizado. Entonces, hoy por hoy, no creo que deba de haber tampoco mucha guerra en cuanto a que tenemos la liraglutida, que es verdad que es algo más caro, es un poquito más incómoda porque es de administración diaria y no semanal, como es el Ozempic, que por eso uno se ha viralizado su uso y el otro no, pero de eficacia son muy parecidos. Y la liraglutida, perdón, a las dosis que utilizamos, que muchísimas veces no llegamos a lo que pone de aumentos de dosis como pone el prospecto, que es ir aumentando de 0,6 en 0,6 todas las semanas. Ninguno de mis pacientes está con 3 miligramos. Entonces, realmente ninguno de mis pacientes, la inversión que hacen en el Saxenda es la inversión teórica que se habla de 300 euros. Mis pacientes, en general, la inversión que hacen es más o menos de la mitad porque las dosis que manejo son bastante más pequeñas. Entonces, yo creo que bien entendido por qué ha ocurrido esto, se puede pues llegar a opinar mejor sobre riesgos, beneficios, pues porque
O sea, yo creo que las opiniones que se han vertido han sido pues de estar un poco escandalizados de cómo un fármaco que se usa para la diabetes lo están usando para obesidad como si no hubiera estudios. Entonces, yo creo que es importante eso, dejar claro que los estudios existen, pero que cuando se saca algo al mercado influyen muchas cosas. Y entre otras, a qué dosis se ha probado. Sí, a ver, Entonces, yo ahí estoy contigo. Lo que pasa que yo también veo que a mí me resulta bastante frustrante porque, bueno, antes sí que no había este problema de desabastecimiento, sí que lo podíamos prescribir fuera de ficha técnica, pero también, a ver, una persona con obesidad que tenga una artropatía, que precise una cirugía de traumatología, que no pueda perder peso y que haya una herramienta que le pueda ayudar y no poderla utilizar, hombre, es claro, sí tenemos el Saxenda, pero realmente es eso, no todo el mundo lo puede pagar y a mí me resulta un poco discriminatorio para las personas con obesidad. Y sí que entiendo también la nota vamos, de la Asociación Española del Medicamento, pero también desde el gobierno se está retrasando, bueno, desde pues que se autorice, ¿no? El Wegovy, llevamos ya tiempo diciendo que va a salir al mercado, no termina de salir, entonces, bueno, es un problema que es difícil el problema es que es un fármaco que funciona muy bien para el tratamiento de la obesidad y para el tratamiento de la diabetes, el semaglutide. Y realmente el problema de fondo es un desabastecimiento del mercado. realmente Sí. tienes toda la razón. O sea, que yo creo que no podemos entrar en la discusión de quién se lo merece más o sea, si se lo damos a uno, lo aprobamos el uso en unos, a los otros les estamos dejando sin fármaco. Ahora mismo la realidad es que desgraciadamente nadie lo puede encontrar. O sea, hay pacientes que tengo que son farmacéuticos y tienen diabetes tipo 2 y les he tenido que cambiar al semaglutide vía oral. Es verdad que el semaglutide vía oral para obesidad estamos como en una doble fuera de ficha técnica, en una doble vuelta en la que da un poco de reparo prescribírselo a los pacientes porque ya cuando hemos prescrito en el pasado, ya digo, ahora mismo yo creo que nadie lo prescribe porque es que nadie lo puede encontrar. Entonces ya, o sea, estas discusiones pues eso, ya no existen actualmente porque llevamos 2 meses que es imposible. Entonces, cuando se ha prescrito, nosotros escribíamos en los informes, el paciente sabe que estamos fuera de ficha técnica, el semaglutide es un fármaco que está aprobado por la FDA como fármaco seguro en obesidad, pero en España tiene esta indicación. Entonces, yo ponía, de hecho, mi parrafito legal en todos. ¿Qué ha pasado con el Ribelsus, que es el semaglutide oral? Y yo lo siento utilizar tantas marcas, pero bueno, como solo hay una marca por principio activo, pues tampoco entran en competencia nadie. El tema del Ribelsus, del semaglutide oral, es que al cambiar de vía de administración, ya ahí sí que los médicos hemos visto cambios. Entonces, a los pacientes hay que explicarles que estos fármacos, el Ribelsus vía oral, lo bueno que tiene es que siempre se encuentra en farmacia, porque es mucho más fácil producir cápsulas en una fábrica que hacer bolis que tienen, o sea, unos componentes en cuanto a plástico que dependen de diferentes proveedores. Entonces, el Ribelsus lo bueno que tiene es que se encuentra. Lo malo que tiene es que estamos hablando de semaglutide que ha sido probado en obesidad sin diabetes en vía subcutánea, en una forma de administración que estamos cambiando. Entonces, yo he prescrito a pacientes, pues como el caso que tú dices, un paciente que tiene gonartrosis, no se puede prescribir Saxenda o incluso el Saxenda también ha habido mucha época que ha estado desabastecido. Yo durante un mes, por ejemplo, no lo encontrábamos en ningún sitio. Entonces, ha habido momentos en los que tú le explicas al paciente, el semaglutide tiene estos estudios, pero los tiene con esta forma de administración. Estamos cambiando a vía oral. Vía oral sé que es eficaz y seguro en diabetes más obesidad, pero en obesidad sola los estudios aún no han sido publicados. Aún así, creo que es una opción. O sea, en el fondo estamos utilizando una molécula y lo único que estamos haciendo es cambiar la vía de administración. Puedes tener un poquito menos de eficacia, puedes tener algo más de efectos secundarios como náuseas, pero en el fondo sigue siendo más barato, en el fondo sigue siendo eficaz y seguro. Entonces, no hay solo dos opciones, hay en el fondo tres.
y dentro de poco tendremos más, ya digo, una de estas tres, yo cuando tengo al paciente delante le explico, una de estas tres ahora mismo no está dentro de la liga, no se la puedo contar, pero dentro de nada empezaremos a tener más. Entonces, bueno, ha sido una situación un poco penosa, pero entiendo que es una situación que estamos a punto de ver la luz. Sí, 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 eso esperemos. Sí, luego también, Laura, ¿a ti qué te parece que no estén, o sea, que no se financien los fármacos para la obesidad? A ver, a mí me parece que dentro de poco, como sabes, lo que viene, ya que estamos hablando de marcas y de principios activos, yo creo que lo podemos decir, que vendrá dentro de poquito el Mounjaro, que el principio activo es tirzepatide y tirzepatide, los estudios que tiene precomercialización, lo que indican es una eficacia similar a una cirugía, o sea, un resultado similar a cirugía. Entonces, entrará en conflicto. En la seguridad social no puede ser que ofrezcamos cirugía que tiene unos costes que sabemos que son más altos en cuanto a todo, en cuanto a hospitalización, anestesia, pruebas pre-cirugía, seguimiento post-cirugía y que luego tiene unos riesgos también altos y costosos frente a un fármaco, a unos fármacos que están demostrando una eficacia similar. Entonces, sin los costes asociados, ya digo que aún no lo tenemos ni lo manejamos, pero tal y como indican los estudios, con menos efectos secundarios que una cirugía y menos problemas y menos posibilidad de complicaciones. Entonces, habrá ahí una situación en la que el gobierno pues tenga que tomar cartas en el asunto de no es congruente que financie una cirugía y que no financie este fármaco. Creo que llegará a un punto en el que confíen en que el médico especialista del paciente, en este caso los endocrinos, seamos los que hagamos a través de un visado una indicación de un fármaco que yo pienso y espero que vaya a estar cubierto. O sea, hay casos que, por supuesto, o sea, ya no solo o sea, por supuesto que si hablamos del sufrimiento que les ahorramos a las personas, el antes y el después que representa, el grado de mejoría que estamos viendo que tienen. O sea, ya obviando todo eso, es que creo que además suponen mucho ahorro a la sanidad, no a corto plazo, pero sí a medio y largo. Lo que tenemos que hacer entender a los gobiernos es la ventaja que van a representar en cuanto a reducción de gastos a medio y largo plazo. Ese paciente con una rodilla que está con un grado de artrosis importante, quizá podemos evitar o retrasar una cirugía de rodilla. Entonces, creo que esto entrará en discusión en cuanto entre la siguiente generación de fármacos y creo que tiene buena pinta y que en un futuro cercano los endocrinos, me parece a mí que a través de un visado, es verdad que yo creo que tiene que estar regulado. Es decir, que no se pueda, que cualquiera no pueda mandarlo porque si no tenemos pues, la pega o el peligro de sobreindicarlo. Pero creo que Mm. bien regulado y cumpliendo unos, pues como estamos mandando ahora a los pacientes con cirugía, tú tienes que cumplir unas pruebas hechas previas, unos criterios en cuanto a paciente que tiene indicado cirugía, pues esto igual. Yo creo que rellenando unos formularios donde quede clarísimo que ese paciente tiene muchos más pros que contras y que se va a beneficiar del tratamiento, pues espero que y deseo que lo tenga cubierto y que los gobiernos entiendan que esto es importante. O sea, ha sido, ya Sí. digo, que para nosotros está siendo una revolución. Sí, a ver, yo también soy partidaria de que en ciertos casos se financien estos fármacos para la obesidad. Lo que pasa es que si yo fuera política, gestora sanitaria, yo creo que financiaría antes, yo creo que antes introduciría a los nutricionistas en los hospitales, que introduciría programas de ejercicio físico y tal vez en pacientes que, claro, o sea, habría que escoger muy bien el tipo de paciente al cual se prescribe porque realmente si se generalizara la prescripción, pues habría un problema de sostenibilidad del sistema, porque realmente hay muchas personas con obesidad. Entonces, también si se generaliza mucho la prescripción, la gente tiene que estar de acuerdo en que le suban los impuestos, necesariamente. No se puede pedir Ya. que se financien unos fármacos que son muy caros y para una patología que tiene una alta prevalencia
Ujú. y que no haya una subida de impuestos. O sea, sí que buscaría la eficacia y realmente que no se delegara tanto en el fármaco, porque tú también puedes tratar una obesidad, pero si la persona no hace ejercicio y pierde peso, realmente pierde masa muscular y realmente el problema tampoco termina de resolverse. Entonces, sí que estoy a favor, pero como tú muy bien dices, pues con un visado y estudiando muy bien la indicación e introduciendo la sanidad pues a otros profesionales que ahora mismo pues está su presencia es anecdótica, pues como los dietistas nutricionistas, los médicos del deporte o rehabilitadores, entrenadores personales, o sea, profesionales del deporte que también aportar pues su profesionalidad al paciente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que desde luego dentro de las prioridades, si yo fuera ministra, que no se va a dar el caso, mi prioridad sería la educación, empezando por los colegios. Segunda prioridad, por supuesto, hacer grupos multidisciplinares para tratar este problema que se ha convertido en un problema de máxima prioridad, porque como sabes, esta condición, la condición de obesidad, está súper relacionada con muchísimas otras patologías, aumento de riesgo de muchas otras, o sea, hasta incluso está demostradísimo que el cáncer, o sea, determinados tipos de cánceres tienen más riesgo de aparecer en personas con pues, un porcentaje de grasa elevado y de músculo bajo. Entonces, por supuesto que todo tiene que seguir un orden, pero que dentro de ese orden, esta herramienta me parece que debiera de estar a la altura pues, de eso, de una posible prescripción pues, de herramientas como cirugía, es decir, que se pueda prescribir en casos determinados. Desde luego que tal y como dices, estos fármacos no tienen ningún sentido si se prescriben de tome usted el fármaco y yo no explico nada. O sea, estos fármacos hemos visto que son de grandísima ayuda cuando uno de las pegas que tenemos para tratar al paciente es el tema del apetito. El apetito, como sabes, es súper complejo, intervienen un montón de mediadores, de neurotransmisores, de adipoquinas, de todo. Entonces, sabemos que con estos fármacos reducimos el placer que producen los alimentos, el refuerzo positivo que producen los alimentos. Entonces, partiendo de esa base, aparte de que lentece el vaciamiento gástrico y te encuentras siempre como si acabaras de comer. Entonces, es como que el paciente se empodera, el alimento deja de tener como una faceta pues eso, de placer, deja de haber ingestas emocionales y entonces tenemos que aprovechar este periodo de oportunidad para reconducir los hábitos, para que el paciente conecte mejor con las sensaciones a la hora de la comida, para que las ingestas sean ingestas como más fisiológicas en el momento en el que se necesita el alimento, el tipo de alimento y las cantidades adecuadas, y que las ingestas emocionales las vayamos dejando como más a un lado, que esto es muy simplista, pero bueno, yo les explico a los pacientes que tanto para instaurar hábitos como para desinstaurar otros que no nos están viniendo bien, lo que hace falta es tiempo haciendo las cosas bien, con un horario determinado, con unas proporciones de macronutrientes determinadas, con no sé, unas costumbres determinadas en cuanto a descanso nocturno, horarios de comida y demás. Estos fármacos me permiten esta introducción y me permiten que se asienten horarios, tipos de comidas y salgan de la ecuación cosas pues como ingesta nocturna, algún atracón, picoteo. Entonces, utilizados así, porque también he escuchado charlas de en un futuro, pues es que estos fármacos cuando se usan para obesidad hay que dejarlos de forma crónica. Mi experiencia, mi humilde experiencia en estos últimos 7 años que llevo ya prescribiéndolos, es que los utilizo dentro de una ventana de oportunidad, desde 3 meses hasta 9 meses, el que más tengo, o incluso un año si hay ahí como un trastorno por atracón muy abigarrado, una cosa así. Pero en principio yo lo utilizo como una ventana y en general cuando lo retiramos, como la producción propia de esta hormona que estamos aumentando sus niveles se mantiene igual, el paciente vuelve a tener las sensaciones previas, pero con unos hábitos saludables que ha instaurado. Y en general, no solo en mi consulta, sino que sé que todos tenemos éxito a medio largo plazo cuando el paciente durante un periodo de tiempo lo ha utilizado. Es más,
cuando lo utilizamos durante mucho tiempo y a dosis muy altas y sin intervención mientras que el paciente lo está usando, vemos que se genera tolerancia, que el paciente tiene más efectos secundarios y no ve muchos resultados positivos. Es decir, todo mi paciente que lleva fármaco lleva a su casa unas bandas elásticas, lleva a su casa unas indicaciones, unos deberes en cuanto a hábitos de dieta a introducir. O sea que dentro de todo lo que sería subvencionable o no subvencionable, desde luego que este fármaco no merecería la pena que nos aumentasen los impuestos si no hubiera un dietista detrás, un psicólogo, un médico del deporte y un personal, un grupo multidisciplinar cambiando los hábitos de este paciente simplemente en esta ventana de oportunidad que nos está dando el fármaco. Y ya está. O sea, yo lo veo así y veo que unas Sí, ventanas de oportunidad son pues más o menos subvencionables. Un tratamiento crónico, pues en principio no me parece que quizás la seguridad social se lo pueda permitir, pero utilizado como lo estamos utilizando en nuestras consultas, yo creo que sí. pues sí, sí, yo también hay totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y bueno, en cuanto al tratamiento que se hace en los medios de comunicación bueno, de lo que es el tratamiento con agonista de receptor de GLP-1, ¿qué te parece? Por ejemplo, echarle la culpa a la celebrity del uso de estos fármacos. Bueno, Laura, voy a compartir contigo un fragmento del programa de la SEPTA, equipo de investigación, en el cual hacen una revisión de cómo las celebrities han popularizado el uso de Ozempic y luego comentamos. Perfecto. El fenómeno Ozempic nace en la meca del cine. Lo llaman la droga de Hollywood. Allí, los médicos prescriben cerca de 60.000 recetas a la semana. Elon Musk aparece en la alfombra roja con 9 kilos menos y presume de consumirlo en su propia red social. El Ozempic es efectivo para el control del apetito y tiene pocos efectos secundarios. Este experto en tendencias y colaborador de una conocida televisión americana ha analizado el uso del fármaco en las celebrities. Hay un antes y un después cuando Kim Kardashian llega al Met Gala vestida de Marilyn Monroe y en su entrevista dice: me puse una extrema dieta para perder 16 libras en 2 o 3 semanas para entrar en el vestido. Y ahí comienza la obsesión de los Ozempic. Entonces empezamos a ver la gente adelgazando, adelgazando, y los bracitos, sobre todo los bracitos. Oprah apareció con este vestido morado. Fue la controversia del mundo porque Oprah por muchos años ha promocionado un estilo de adelgazamiento como el típico. Controlar tú lo que comes. Entonces, ¿ese estilo de vida, sacrificio o es inyectarte? Porque ningún famoso reconoce tomar Ozempic. Hasta ahora el único que lo ha hecho ha sido Elon Musk. Él no vive de su imagen. ¿Pero las otras celebridades? No, claro que no. No lo van a decir. Las dos formas de ganar dinero en redes sociales es con consejos o productos para cosas como la belleza, maquillajes, bajar de peso, porque eso es una obsesión mundial, y la sexualidad. Entonces, si tú dices que estás usando Ozempic, ya se te acabaron todas las promociones de vida sana, lifestyle, bébete este té por la mañana, yo hago gimnasia a las 7 de la mañana. Ese estilo de mujer trabajadora, empoderada, que se levanta con 10 hijos y se levanta a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, se va a la basura. Y usted, como experto en moda y belleza, ¿cuándo empieza a escuchar hablar de Ozempic? Bueno, Laura, ¿qué opinas de lo que dice este chico? A ver, yo creo que se pueden hacer varias lecturas. Es verdad que algo que es eficaz y seguro, o sea, dentro del comentario que hacía Elon Musk, estoy de acuerdo en que es un fármaco que es eficaz, seguro, con pocos efectos secundarios, que luego si queréis los comentamos, pero sobre todo si lo manejas bien y a la dosis adecuada, tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces, bueno, pues algo que es así, en una preocupación global, mundial, como es el sobrepeso y la obesidad, con tasas cada vez más altas a nivel poblacional, entiendo que se viralice, entiendo que se extienda, entiendo que todo el mundo hable de ello para bien y para mal. Esa es, bueno, una de las lecturas que podemos hacer. La otra,
Bueno, todo lo que esté tratado con ese sensacionalismo, esa musiquita de fondo, ya parece que es como medio ilegal, o sea, parece que están hablando de una droga dura y que se trapiche con ella en principio. Parece que enfrentan el hecho de hacer las cosas bien, de vida sana, ejercicio, dieta saludable, ser una influencer en ese sentido y el poder estar usando un fármaco que ayude. Pues mira, o sea, de hecho es que se tienen que dar las dos cosas. En lo que quizá hay un peligro es que lo utilicen personas que tienen normopeso, como muchas de las que salían en esas imágenes. Hombre, esto no se puede utilizar ni se debe utilizar para 2 kilitos de más, ni se debe utilizar, tengo una boda, lo voy a usar 3 semanas antes. O sea, son usos que por supuesto no están indicados por el médico, por supuesto el paciente no debiera de poder acceder a esta medicación sin una receta y ningún médico va a recetar una operación bikini de 5 kilos porque el chico de moda quiera tener el abdominal más marcado o menos marcado. Estamos fuera de eso y todo lo que sea un uso así, pero es que yo supongo que tú también habrás vivido este uso no adecuado de fármacos antes de que las personas pues, más obsesionadas con su físico pero que estaban en normopeso utilizaran este tipo de fármacos, utilizaban diuréticos, utilizaban fármacos pues para ir más al baño, es decir, que se ha utilizado de todo, se han utilizado suplementos teóricamente quema grasa, o sea, van a utilizar de todo tipo de fármacos, pero algunos con más eficacia que otra, y si usan estos, pues con más eficacia, la verdad. Entonces, bueno, pues me parece mal, me parece que al final hace que los pacientes que realmente lo necesiten y se puedan beneficiar vengan con una idea muy equivocada a la consulta. Y cuando yo se lo proponga, me miren diciendo, pero bueno, me va a proponer lo que sale en la tele, que es tan malo, que tan... O sea, bueno, creo que desvirtúa un poco el avance realmente científico y que hay detrás y el uso de estos fármacos y el punto de inflexión que han representado de verdad. Claro, sí, yo veo que además, o sea, se está refiriendo a otra especialidad que no es la endocrinología, que es si acaso la medicina estética. Y cuando se prescribe fuera de ficha técnica, por supuesto, ningún endocrinólogo va a entrar en eso, porque nosotros lo prescribimos de ficha técnica para pacientes con obesidad y sobrepeso, que es donde se ha visto que primero que hay un problema, que la obesidad es una patología y el sobrepeso también, con comorbilidades, pero bueno, esta prescripción fuera de ficha técnica, una prescripción de medicina estética. Esa especialidad no es la nuestra, es otra, son otros médicos. Y también ahí ya se puede entrar, pues eso, en problemas de trastorno de conducta alimentaria, de gente que en realidad no necesita perder peso, pero que está pidiendo una pérdida de peso, pues todo esto, toda esa vorágine, ¿no? Sí, creo que es peligroso por lo que dices, por el tema del aumento de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Nosotras como endocrinos que vemos también dentro de nuestros pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, tendrás la misma experiencia que yo, que estos fármacos van fenomenal, pero muy, muy bien y han sido un antes y un después también en trastorno por atracón. Y también cuando hay dependencia por el alcohol ayudan muchísimo porque más o menos la misma vía de recompensa que te da el alimento en parte es la que utiliza el alcohol en cuanto a elevación de dopamina. Entonces hay trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de adicciones en los que ayudan un montón, pero hay otras personas que su trastorno de la conducta alimentaria es más de tipo restricción, es más de tipo pues anorexia o similar o inicio o tonteo con anorexia. Y ahí estos fármacos serían realmente peligrosos. Entonces, me parecería muy duro que una paciente que tiene normopeso o incluso está delgada pueda acceder a este tipo de fármacos. Esto obviamente no debiera de ocurrir y que eso agravase su situación de anorexia. Si tú utilizas un fármaco como estos, no lo sabes usar y empiezas, como la comida no te llama la atención, empiezas a hacer ayunos muy prolongados y tienes un peso normal, lo que vas a hacer es quedarte sin hueso, quedarte sin músculo, quedarte sin agua, quedarte sin nada, pero no estás haciendo una intervención
inversión que te vaya a reportar más salud, todo lo contrario. Entonces, son cosas que, bueno, son peligros que están ahí, pero quiero entender que gracias a que esto vaya con una receta, no ocurre o no ocurre mucho. Claro, Pero a ver, bueno, a ningún endocrino se le ocurriría, que lo decía, a ningún endocrino se le ocurriría recetar estos fármacos a alguien en normopeso, no se nos ocurriría. Claro, otras especialidades no sabemos, otras especialidades que su foco no es, pues bueno, el de la endocrinología, medicina estética, pues ya ahí no sabemos, o sea, no son Hombre, yo quiero entender que no. También es verdad que dentro del diagnóstico de sobrepeso, obesidad, cada vez afinamos más, porque es que es difícil. O sea, si me preguntas por el diagnóstico hoy por hoy de obesidad, es difícil hacerlo, porque ya el índice de masa corporal nos da información, pero nos da poca información. Entonces, hoy por hoy lo que miramos son porcentajes de grasa y porcentajes de músculo. O sea, miramos la composición corporal, miramos perímetro de cintura, perímetro de cadera. Entonces es verdad que a lo mejor hay gente que por índice de masa corporal, que es lo que tradicionalmente venía definiendo su clasificación en cuanto a su peso, en cuanto a sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, ya no es así. Entonces puede ser que haya algún paciente que según índice de masa corporal esté a lo mejor en el límite alto de la normalidad, pero que vea su composición corporal y sea un desastre. Y vea sus conductas en cuanto a la comida y haya un descontrol y una ingesta emocional con atracones que quizá en ese caso, y muy de la mano con el psiquiatra y muy de la mano con el resto del grupo que trate al paciente, del grupo multidisciplinar, quizás ahí excepcionalmente tenga cabida. Es decir, que las cosas... O sea, que todo es un continuo. Yo creo que también las opiniones que he oído en cuanto a este fármaco es que todo tiende a polarizarse en esta sociedad. O estás a favor o estás en contra. O sea, no nos gustan los grises. Y yo creo que en estos fármacos ha habido opiniones del tipo lo que tiene que hacerse con fuerza de voluntad o con disciplina. O sea, palabras totalmente desgarradoras. O sea, yo personalmente... no lo he sufrido en mis carnes, pero mis pacientes sí, y puedo decir que después de 20 años tratando pacientes con obesidad, con sobrepeso, con diferentes grados de problemas con el tema del peso o con trastornos de la conducta alimentaria, puedo decir que no tengo la desfachatez de opinar moralmente sobre cómo deben hacerse las cosas, ni por qué un paciente ha llegado a una situación ni a otra. O sea, sabemos que la genética influye, que un montón de cosas, las emociones influyen, las enfermedades intercurrentes de otras hormonas, todo influye. Entonces, decir algo que tiene que ser tratado con disciplina no se puede tratar con fármacos, me parece una soberana sobrada no sé, de una persona que no sabe nada de esto y que simplifica, pues como hemos podido simplificar nosotros dando una hojita que yo hace 20 años lo hacía, de coma menos y gaste más. Pues es una simplificación que solo hace daño y solo te deja en evidencia a ti, pues qué poco sabes de la obesidad y ya está. Y esto es una ayuda que hay veces que vendrá bien, otras veces mal y otras veces regular y ya está. Pero que en los casos en los que nos va bien es una gran herramienta que nadie debe de juzgar, ni muchísimo menos moralmente. O sea, a mí no se me ocurre ponerme en esa situación. Entonces, dentro de las opiniones vertidas, o sea, el vídeo que has enseñado, pues eso, que da un poco de miedo, pero es verdad que es que he visto de todo y hay cosas que me generan sufrimiento pero ¿por qué la gente tiene que ser tan hater en cosas de, oye, que ha salido una ayuda, te están diciendo que es una novedad, que está ayudando a algunos grupos de pacientes? No sé por qué te tienes que posicionar de esto fatal, esto muy bien, estos tienen que hacer deportes. Digo, madre mía, parece que la gente está en un púlpito en el que tiene que predicar sobre cómo él hace las cosas y los tenemos que hacer el resto. Entonces, bueno, ni lo entiendo ni me gusta este tipo de opiniones. Vale, y siguiendo con el programa, voy a compartir otro vídeo que la verdad que me impactó cuando lo vi, a ver qué opinas. Somos proveedores de todo tipo de medicamentos para perder peso para diabéticos como Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Saxenda y Rybelsus. Aquí tienen un vídeo enseñando el Ozempic. A ver qué ofrecen. Les digo que quiero perder 8 kilos. Me recomienda 3 cajas de Ozempic para perder los 8 kilos en 2 meses como máximo. El precio es de 400 por caja.
1.200 por las 3 cajas. Es el triple de lo que cuesta en una farmacia. En la principal plataforma de compraventa online, Voy a ver Wallapop. los vendedores lo ofertan con nombres clave. 2 resultados, mira, pluma y pluma. Me está escribiendo. Me ofrece 3 cajas por 200 euros. Nos cita en un parque al sur de Madrid. Este es el parque. Mira qué es. A los pocos minutos aparece la vendedora. Buenas, 3 cajas. sí, ¿Y qué precio es? 200 las 3. ¿Y cómo las has conseguido, no? A ver, yo me las mandaron a mí, ¿vale? Y luego me cambiaron, me subieron al 1. Y desde el 1, que no se consiguen, pues me han cambiado pastillas. Y entonces las tenía ahí. Y luego me dijo una amiga, pero chica, mira a ver, porque claro, me han costado un dinero. ¿Cuánto te han costado? 130 cada uno. 130. Porque tú no eres diabética. No, a mí me lo mandaron endocrina. Y no soy diabético. Para adelgazar. Sí. ¿Y le ha preguntado más gente, se ha interesado más gente sobre las cajas? Sí, bueno, sí, 50 y tantas. Pero 50 personas le han preguntado sí, sí. a cuánto le han ofrecido. Me han ofrecido por las cosas hasta casi 500 euros. Te tengo que decir que yo soy periodista de equipo de investigación. Ah, vale. Pues muchas gracias. Nada, tío. Hasta luego. Bueno, Laura, ¿qué te parece? A mí me Sí, parece me un parece poco... muy triste. Bueno, o sea, a mí me ha llegado de todo. O sea, esto me parece triste, que se esté haciendo negocio con esto. En fin, que no, o sea, ¿qué voy a decir de que un paciente compre las cosas fuera de farmacia sin saber de dónde vienen, ni si ha caducado, ni si es una falsificación? O sea, pues desde luego esto no es algo ni seguro ni deseable y me parece muy triste que la gente haga negocio con esto. Pero bueno, dicho esto, es que me ha llegado de todo. Me han llegado que se estaban vendiendo falsificaciones, que eso también, aparte de triste, es peligrosísimo. Me ha llegado que en determinadas clínicas, pues desde luego clínicas serán muy piratas, adquirían lotes de estos fármacos, pero ya no solo Ozempic, sino Saxenda y Rybelsus, y los vendían 4 veces por encima de su precio. O sea, me parece una cosa que te voy a decir, pues lamentable. O sea, y tristísima, y que espero que se resuelva con la salida de las nuevas generaciones, con la salida de Wegovy, pues volveremos a tener las antiguas, se abaratarán los precios y gracias Claro, a... O sí, a sea, mí es que lo gracias que... que últimamente no hay desabastecimiento. Ya digo, yo el que estoy utilizando ahora es la liraglutida, el Saxenda, y gracias que no hay desabastecimiento, ya digo, que bien utilizado y bien entendidos estos fármacos, yo con el Saxenda no solo voy de 0,6 en 0,6, entiendo que tú lo harás igual, sino que utilizo los clics que hay entre medias y contamos clics. Entonces, con eso consigo que a los pacientes les dure bastante más, les cueste bastante menos y bueno, y estén expuestos menos a estas cosas, porque desde luego es muy triste. Si yo lo que he entendido del vídeo es que la persona que vende el Ozempic es a una persona a la cual a ella se lo han recetado el Ozempic y Sí. que prefiere, antes que ponérselo, venderlo por que le Sí, salga... he entendido que a ella le subieron la dosis. O sea, yo puedo comprender todo, ¿eh? O sea, puedo comprender el que esté desesperado, que lo haya usado, le haya ido bien y que de repente se haya quedado sin esto. Yo creo la opción como médico a la que creo que debiera de acudir es a un profesional que se lo cambie. Ya digo, que tenemos cosas muy parecidas. Si no es lo mismo que ha usado, será muy parecido. Pero bueno, entiendo la desesperación y que lo quiera volver a conseguir y que busque los medios que haga falta. Lo que no puedo entender, o sea, entiendo que si alguien, esta mujer yo creo que estaba con 0,5 y parece que le han subido a 1 y que le han cambiado a la vía oral, al Rybelsus, y que por eso Sí. vendía lo de 0,5. Entiendo que es que 0,5 ya no le hacía efecto. Hombre, me parece mal venderlo por esta vía, pero al menos si no haces negocio de, oye, me ha costado esto y quiero recuperar porque estoy muy mal de dinero y ahora lo tengo que invertir en este otro, pues si no haces negocio de sacar ahí una ventaja económica, pues desde luego es ilegal, es horrible, pero
todo se puede comprender, ¿sabes? Hombre, Que si te sí, a pones en la ver, piel de esta sí. mujer, pues bueno, A ver pero si no estamos juzgando, simplemente sí, estamos observando el fenómeno y sí, comentando. O sea, sí. que decir, todo se... Con esa musiquita, ¿qué te voy a decir? Es que parece, pues eso, que parece que están traficando con drogas ilegales. Entonces, Sí, pues bueno, pues luego un paciente que ve esto, un posible paciente que esté con el fármaco o al que se lo propongamos en consulta, si ve esto, con esta musiquita de fondo, con este trapicheo en la calle, pues luego normal que vea el fármaco como algo que no es seguro o que no está súper avalado por la ciencia o que se manda ahí como por lo bajito, ¿sabas? No sé, yo creo sí, que sí, sí. quita un poco el perfil que tiene de científico, de eficaz, de seguro, de, en fin, de fármaco útil. Entonces, bueno, pues da pena, pero entiendo que esto está en boca de todos. Entonces, este tipo de noticias me parece a mí que vende. Yo tuve la Sí, mala sí, sí. experiencia de que me pidieron para un programa mandar unos vídeos que grabé en casa y me cortaron a la mitad. O sea, yo estaba diciendo, Ozempic está aprobado en obesidad y diabetes, o sea, en la Asociación de Obesidad y Diabetes. Y me sacaron diciendo, Ozempic está aprobado en obesidad. Y lo cortaron ahí. Entonces, mira, me agarré un cabreo de 3 pares de narices porque al final quería aclarar las cosas y al final pues se tiende a la desinformación, pero porque vende más. Entonces, bueno, ya desde luego no vuelvo a mandar más vídeos a ningún sitio, pero bueno, al final digo, mira, es que entiendo que es que lo que ellos necesitaban era un endocrino que dijera esta frase y yo he sido tan inocente que se lo he dado el material para que corten por donde quieran. Entonces, bueno, pues en esta era en la que vivimos de pues que esto se ha puesto de moda, pues cada programa trata la información como buenamente entiende la política de ese programa. Entonces, bueno, pues esto simplemente creo que perjudica al fármaco, perjudica a los pacientes y perjudica a los médicos. Sí, crea confusión, ¿no? Realmente, a ver, depende. O sea, si no eres una persona que conoce el tema en profundidad, puede crear mucha confusión a alguien que lo vea. Y yo cuando vi este programa, la verdad que como endocrino, conociendo el tema, me resultó, o sea, evidentemente quitando la música y tal, me resultó interesante ver, ¿no? Pues cómo estos fenómenos, ¿no? Que yo desconocía completamente, esto de que se venden los Zempic en el Wallapop, o sea, es como increíble. Me resultó curioso verlo y pude entender, ¿no? Pues el paciente, la persona esta, pues porque lo puede vender o me lo pude imaginar, ¿no? Pero realmente esto, si lo ve alguien que no conoce el tema en profundidad, se puede desinformar más que informar. Entonces, es complejo, sí. Y sí, sí, es un tema, la verdad, que volviendo a la obesidad, ¿no? Al tratamiento de la obesidad, ¿cuál crees que es la clave para dejar de ser obeso? ¿Qué crees que es lo más importante para que una persona deje de ser obesa? ¿O cuáles son las claves principales? Pregunta compleja, donde las haya. Pues yo creo que lo principal es que el médico que está ayudando a esa persona lo enfoque bien y lo conozca bien y sepa qué factores están contribuyendo para que esa persona en concreto esté en esa situación o en esa condición. Entonces, no tiene nada que ver una obesidad con la otra. Lo que tenemos que hacer son tratamientos individualizados. Hay personas que tienen un exceso de grasa, un exceso en cuanto a porcentaje de grasa y un músculo muy debilitado y muy pobre, pero están en una situación de que lo que ocurre es que están en bajo gasto, es decir, que comen poco pero gastan muy poco. Entonces se han metido en un círculo vicioso en el que, por ejemplo, estos fármacos ahí harían muy poco por el paciente. Hay otras veces que hay una patología de base pues hormonal, o sea, hay algo, hay, yo qué sé, una menopausia asociada a un hipotiroidismo. Hay cosas no diagnosticadas o no estudiadas que están condicionando que esa persona pues esté en una situación en la que igual su gasto energético sea más bajo, retenga más líquido. Entonces creo que no hay una receta universal para todos, ojalá la hubiera. Creo que lo importante es que cada vez conocemos más todos los factores que puedan estar obrando en que la persona haya llegado a esa situación
y cada vez tenemos más herramientas a nuestra disposición. Entonces, ya digo, en determinados pacientes los fármacos serán una maravilla, en otros pues tendremos que buscar otro tipo de acciones. Había un artículo reciente que era bonito, que hablaban de estómago hambriento, cerebro hambriento, no sé si lo pudiste ver. O sea, diferentes perfiles de en qué momento se tiene más hambre, menos hambre. Estaban estos dos perfiles y luego ya directamente bajo gasto. Entonces eso, a lo mejor el perfil más difícil al que nos enfrentamos es ese de bajo gasto o directamente una obesidad. Hay obesidades que son monogénicas, o sea, que son obesidades muy, muy severas desde la infancia por mutaciones en genes que determinan saciedad o que determinan sensación de hambre. Entonces, es todo tan complejo que creo que la herramienta principal o la solución principal es decir, que nadie simplifique, que nadie se conforme con un mensaje de menos plato y más zapato, que acudan a sus médicos, que indaguen sobre la causa y que vayan al fondo de la cuestión y que todo el manejo sea lo más personalizado posible, que encuentren profesionales que les lleven de la mano y en los que confíen y que hagan que este camino sea lo mejor posible, que se aborde, ya digo, su situación de forma personalizada, que se haga un buen despistaje de las complicaciones que puedan estar asociadas para tratarlas a la vez, en fin. Que no se simplifique, si me pides una frase o una palabra, pues la no simplificación creo que sería la principal solución, o la personalización del tratamiento sería la principal solución. Sí, yo también ahí estoy de acuerdo contigo y también acompañado de una actitud del paciente que esté abierto a hacer cambios profundos en su vida, porque una obesidad no sale de la nada y salir de la obesidad implica cambios profundos en los hábitos de vida e incluso un cambio de vida que, o sea, yo creo que por parte del profesional está la individualización y la personalización y por parte del paciente saber que probablemente le va a costar, que no va a ser fácil y que va a implicar un cambio profundo en su vida y aceptar eso. Yo creo que es importante en lo que comentas que no dejen pasar mucho tiempo. O sea, dentro de nuestros principales enemigos, cuando nos ponemos ahí manos a la obra a tratar, pues es una condición pues una situación que le está llevando al paciente a no tener salud, creo que es importante que no hayan transcurrido muchos meses o incluso años, pues porque, como sabes, o sea, uno de nuestros principales enemigos es que el cuerpo se reconoce a sí mismo con un adipostato y un proteinostato, es decir, nuestro cuerpo tiene como unos mecanismos de defensa que cuando detectan que estamos bajando mucho de grasa o en cuanto a músculo, hacen que se pongan en marcha todos los mecanismos compensatorios para impedir que bajemos. Entonces, la única forma de impedir eso es que los kilos que hayamos ganado no se asienten, o sea, no los reconozca nuestro cuerpo como dentro de nuestro adipostato. Entonces, otra de las cosas que yo diría es que consulten lo antes posible. Total, sí, porque cuanto más joven y menos kilos que perder, más fácil va a ser el tratamiento. Bueno, Laura, y ya para finalizar esta agradable conversación que hemos tenido, ¿algo que comentar, algo que nos hayamos dejado en el tintero? Yo creo que ha sido muy completo, ¿no? Bueno, o sea, sobre esto se puede hablar largo y tendido. Podríamos hablar de las diferentes facetas que hemos comentado, que lo podemos dejar para más adelante, pues haber profundizado en ejercicio o en el tema de la microbiota, que es un campo sobre el que hay mucho estudio, aunque es muy reciente, pero es prometedor y quizás por ahí también haya nuevas vías en cuanto a tratamientos futuros. En fin, en cuanto a fármacos, pues bueno, ya digo que estamos en un momento pues muy bueno, muy ilusionante, pero que vendrán incluso cosas mejores. Entonces, bueno, sobre obesidad podemos hablar durante días, pero bueno, creo que por mi parte ha sido todo un placer.